Hola, pequeños aventureros. Bienvenidos a Historias del Arcoíris, donde la magia y la diversión nunca terminan. Prepárense para un cuento lleno de fantasía. En un pequeño pueblo rodeado de colinas y ríos brillantes, vivía un gato muy especial llamado Milo. Su pelaje era de un negro profundo con reflejos plateados que parecían polvo de estrellas. Pero lo más asombroso de Milo no era su apariencia, sino su voz mágica. Cada noche, cuando la luna brillaba en lo alto, Milo subía al tejado más alto del pueblo y comenzaba a cantar. Su melodía era tan hermosa que las estrellas parecían brillar con más fuerza, y una suave brisa recorría las calles, llevando su canción hasta los corazones de quienes la escuchaban. Pero lo que Milo no sabía, era que su canto tenía un poder aún más grande. Una noche, mientras Milo cantaba, una niña llamada Luna lo observaba desde su ventana. Luna solía ser una niña alegre, pero desde hace días, se sentía triste y sin ganas de jugar. Sus padres estaban preocupados porque nada parecía animarla. Esa noche, sin saber por qué, la melodía de Milo le llegó al corazón. Cerró los ojos y por primera vez en días, sintió paz. ¿Quién canta tan bonito?, susurró. Al día siguiente, decidió seguir el sonido del canto. Sigilosamente, salió de su casa y caminó por las calles silenciosas hasta que encontró a Milo en el tejado. «¿Eres tú quien canta tan hermoso?», dijo sorprendida. Milo la miró con sus grandes ojos verdes y maulló suavemente. «Sí, pequeña. Yo canto para las estrellas, y para todos los que necesiten alegría». Luna sonrió por primera vez en mucho tiempo. Luna comenzó a visitar a Milo todas las noches. Se sentaba en el tejado y escuchaba su canto, sintiendo cómo su tristeza desaparecía poco a poco. Un día, le preguntó: «Milo, ¿cómo es que tu canto tiene tanta magia?». El gato ronroneó y le respondió: «Cada estrella en el cielo tiene un deseo atrapado. Cuando canto, ayudo a liberar esos deseos y los convierto en alegría». Luna quedó maravillada. «¿Entonces, puedes ayudar a otros con tu canto?». Milo asintió. «Sí, pero necesito que alguien me ayude a encontrar a quienes más lo necesiten». Luna se ofreció de inmediato. «Yo te ayudaré». Así comenzó una misión especial, llevar alegría a quienes más lo necesitaban con la música de Milo. El primer destino fue la panadería del pueblo. El panadero, el señor Tomás, había perdido su sonrisa. Siempre estaba ocupado, amasando pan desde la madrugada hasta la noche, sin tiempo para descansar o reír. Luna y Milo se escondieron detrás de unos barriles de harina y esperaron. Cuando la noche cayó, Milo empezó a cantar. La melodía flotó en el aire y llegó hasta el panadero, quien en ese momento estaba amasando pan. Sintió como su cansancio desaparecía y, sin darse cuenta, comenzó a tararear la canción. «Hace años que no cantaba», murmuró sorprendido. A la mañana siguiente, cuando Luna fue a comprar pan, el señor Tomás la recibió con una gran sonrisa. «Hoy el pan sabe más rico», dijo, entregándole un panecillo especial. «Es porque lo hice con alegría». Milo y Luna se miraron con complicidad. Habían logrado su primera misión. La siguiente persona a quien querían ayudar era doña Margarita, una abuelita que vivía sola en una casita al final del pueblo. Desde que su esposo había partido, apenas salía de su hogar y pasaba los días mirando por la ventana. Milo y Luna fueron a su casa una noche. El gato subió a su tejado y comenzó a cantar. La dulce melodía envolvió la casa de doña Margarita, quien sintió un cálido abrazo en su corazón. Esa canción, susurró con los ojos llenos de lágrimas, me recuerda a mi juventud. Al día siguiente, cuando Luna fue a visitarla, encontró a la abuelita con una sonrisa en el rostro. «Hoy recordé lo bonito que es vivir», le dijo.
Gracias por traer esa melodía a mi hogar. Pero no todos eran fáciles de ayudar. Un niño llamado Pedro, que siempre tenía miedo de la oscuridad, nunca dormía bien. Su madre estaba preocupada porque cada noche lo encontraba despierto, abrazando su almohada con temor. Milo y Luna decidieron intentarlo. Esa noche, cuando Pedro estaba escondido bajo las cobijas, Milo empezó a cantar. Al principio, Pedro estaba asustado, pero poco a poco la melodía lo envolvió en una sensación de calma. Por primera vez, no sintió miedo. Se quedó dormido profundamente y al día siguiente despertó con una sonrisa. Mamá, soñé con estrellas que me abrazaban. Desde entonces, ya no tuvo miedo de la oscuridad. Milo y Luna pasaron muchas noches ayudando a los habitantes del pueblo. Cada canto de Milo traía alegría a alguien más. Pero una noche, Luna notó que Milo parecía cansado. Milo, ¿qué sucede? El gato suspiró y miró al cielo. He estado cantando tanto que mi voz necesita descansar. Luna comprendió. Entonces, ¿qué podemos hacer? Milo sonrió. Tal vez sea momento de enseñar a otros a encontrar su propia melodía. Así que, esa noche, en lugar de cantar solo, Milo invitó a todo el pueblo a cantar con él. Juntos, elevaron una canción tan hermosa que las estrellas en el cielo brillaron más fuerte que nunca. Desde ese día, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Las personas aprendieron que la alegría no solo venía de una canción, sino de compartirla. Milo siguió cantando para las estrellas, pero ahora ya no estaba solo. Y Luna, cada noche, subía al tejado con él, recordando que la verdadera magia de su canto estaba en ayudar a los demás. Así, bajo un cielo estrellado, continuaron su misión, sabiendo que cada canción, por pequeña que fuera, podía iluminar el corazón de alguien más. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirte y darle a la campanita para más aventuras mágicas en Historias del Arcoíris. Hasta la próxima, amigos.